Bueno, i per acabar, m'ha acudit que em va contar el Rossi i la meva dona, el sevillà és molt graciós. I diuen que hi havia una vegada una marquesa en Jerez de la Frontera que va organitzar una festa per a... i va convidar a la festa a totes les forces vives del poble. Va convidar a l'aristocràcia, al metge, al director de l'institut, a la gent dels ganaders, no sé què, i també va convidar al cabo de la Guàrdia Civil. El cabo de la Guàrdia Civil estava, no se podia creure, i quan va dir, vamos a sacar esta gent d'aquesta revista, em va acordar, nada, te pasa y mézclese con la gente y verá que bien se encuentra. Entonces, que ya que estaven prenent un poco de fino, un poco de pernil, así de allá, mentre s'arribava al sopar, i en eso que estaven allí, mentre picant un poquet, y de repente la marquesa diu, oye, ¿y si mientras llega la cena jugamos un poquito y así nos entretenemos un poco? Y ahí podemos jugar a la adivinanza, que es muy divertido. Venga, vamos a jugar a la adivinanza. Y entonces la marquesa dice, yo sé una. A ver, redonda como una peseta y todas las mujeres quieren que se la metan. ¿Qué? Redonda como una peseta. Yo sé. ¿Qué? Eso es la polla. Pero hombre de Dios, ¿cómo dice usted esas palabrotas en mi casa? Que es una casa bendecida por el arzobispo de Santiago que vino aquí expresamente. Fermín, tráigale la capa y el tricornio a este hombre y acompáñalo a la puerta que no quiero ver más. No quiero más. Señora, que se no sé lo que me ha pasado, pero yo no digo más nada, pero no me tiro por lo que le ha costado de comida. Me va a tirar, buena mujer, me va a tirar. Está bien, no voy a tirar, pero no quiero volver a oír esas palabrotas en mi casa. No, yo estoy callado ya. Eso, buen hombre. Es la alianza de casar, que es redonda como una peseta y todas las mujeres quieren que se la metan. Es usted la alianza de casar, es usted. Y yo pensando que no lo digo, no, nada. Venga, vamos a seguir. Yo sé otra. Bota una repera allí. A ver. Entra seca y piececita y sale chuchurría y chorreante. ¿Qué? Yo lo sé. A ver, ¿qué? ¡Se la polla! Pero hombre de Dios, se me había usted jurado que le iba a decir esas palabrotas en mi casa. Fermín, traiga la capa y el tricornio y ese lo apagará. No lo quiero ver nada. Señora marquesa, no sé lo que me ha dado para un rayazo y yo pensaba que era. No lo digo, cosa de la boca, cambia, estoy teniendo una momia, pero no me tire. Está bien, soy buena, no lo quiero tirar. Pero no lo quiero llamar nada en toda la vida. Callado ya, no digo más nada. Eso, buen hombre. Es la Magdalena cuando entra en el café con leche. Que entra seca y tiesecita y sale chuchurrilla y chorreante. Dice usted la Magdalena, que Magdalena, que Magdalena. Y yo pensando, pero no digo no. Vamos a poner a ver si llegamos hasta la cena con bien. Y salta el marqués. Y el marqués que criaba caballos, criaba aques andaluces, pensando en la millor jaca que tenía, la millor jaca. Digo, yo sé una. Grande y gorda la tengo. Más grande y más gorda la quisiera y que entre las piernas no me cupiera. ¿Qué? Y salta el guardia civil y digo, Fermín, tráigame la capa y el tricornio, que soy la polla por la madre que me parió. Bueno, pues moltes gràcies per els vostres aplaudiments i per la vostra presència i espero que continueu venint i continueu disfrutant dels contes i de les històries que us contaran altres contadors. Bona nit i fins